para nada. Entonces, la idea es que de alguna forma podamos más o menos cuadrar algo en la información y ustedes puedan recordar. Insisto, esto es papeleo. Dime, Ángela, cuéntame. Uno nomás. Profe, Diga. es que lo que pasa es que yo me vine a mi casa Ya. y no traje nada, ningún tipo Ah, de, tecnología. o Ya. sea, no. ¿Cómo se llama? Donde anotaba todo. Algo para trabajar, pues, claro. Sí. ¿Ya? ¿Qué Entonces le no tienes mando? evidencia. Ese es el problema. Exacto, Ya. sí. Mira, en este caso, pensémoslo así, porque claramente hay que tener un problema ahí con el tema de los insumos, pero ¿tú vas a volver después o no? ¿O vas a tener esos trabajos, los apuntes o lo que sea? ¿O En ya un mes más, definitivamente nunca más? no, en un mes más. ¿En un mes más? eh, sí. Ya. No, bueno, entonces tiene que ser algo sencillo. No, no le pongas esa evidencia, ponle una fotito nomás, hiciste esto es una cuestión administrativa, pero súbelo a un archivo nomás, ¿cachai? Ya, Ya, así ya. que por ese lado perdonado, porque en realidad si ya te fuiste por otro lado, nada que hacer. Ya, gracias, Un profe. meme. Poner un meme. La 11 es la de hoy, exactamente. Esta es nuestra última jornada. Voy a poner el... Ah, ya está puesto el reloj, perdón. Estoy ahí con el tiempo. Se le cortó la luz. Chut. No, en la de hoy, miren, espérense con la de hoy porque todavía no hacemos nada. Así que espérense un poquito. Todavía la de hoy no. Sacan una foto y la suben. Sí, pues dije que todos los que no llenaban tenían un rojo. No, no es solamente el tema de llenar las autoevaluaciones, Mati. No, se entiende, Juan, no te preocupes. De hecho, hoy día, justo antes de partir la clase, mi computador tiró el pantallazo plomo del universo malo y tuve que reiniciar todo. Así anda a 5 minutos de la clase. Ya voy a ir mirando más o menos cómo van las actualizaciones, ¿ya? A ver, veamos. Ahí de a poquito se van llenando los espacios, ¿ya? Muy bien. Déjame dar tiro, Juan, para ver qué es lo que pasa. Revísala. Revisa la planilla y pues, Dani. Ahí se las mandé a todos. Deberían haberte llegado al mail. Déjame ver al Juan acá. Está ahí súper, pues, Juan. Te faltan dos, sí, según esto. A lo mejor las llenaste mal porque lo que pasó en algunos casos es que llenaron dos veces una. ¿Cachai? Entonces, a ti te falta la jornada 7 y la 5, que son el 3 de julio y el 19 de junio. Ah, pero lo del lab. No, no, no debería ser nada así como extraño. Exacto, sí. 8, 9, claro, porque la 10 fue la del cuando hicimos los ejercicios para la A2. O sea, los videos. Va, 7 y 8 los videos. Va, 8 y 9 los videos y 10 la de los solucionarios. Voy a confirmarte, Juan. Ujú.
dejar. Ah, sí, ahí está. La 8 y la 9 son el trabajo final. Acuérdate de mirar la parte de clase virtual, Juan. Porque en clase virtual salen las clases, como las hemos llevado más o menos en orden. Voy a seguir mirando cómo se está llenando esto. A ver, tenemos upgrades. De a poquito se va llenando esto. No, no tal cual, porque en términos del orden temporal, fíjate que cuando las ordena, las que parten con 1, las junta todas. Entonces, por ejemplo, puede ir jornada 1, 2, 3, 4, 5, ya hasta ahí está bien, hasta la 9, pero después cuando sale la 10, te la junta con la 1. ¿Ya? Pero en términos de numeraje, son de la 1 a la 11. La jornada 8 era el principio del trabajo, del video. La 11 es hoy día. Así que hay que esperarse con eso. No hemos hecho nada aún. Ven la parte de clase virtual. Ahí salen todas las clases. Están todas nombradas. Creo. Claro, sí, están todas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta es la 2. Esta es la 11. Ah, no te deja. Claro, porque es verdad que el curso igual está limitado ahí en los celulares. A ver, si quieren se los comparto aquí, ¿eh? Por si es que hay alguna duda. La idea es que lo hagan lo mejor posible. Ahí está. Esta es la de hoy día, por si acaso. La de acá. A ver cómo vamos. La verdad que tenemos... Hay que ir arreglando las comas esas que le aparecen en Google Drive. Claro, ahí aparecieron. ¿Me pueden decir listo así en el momento en que estén ok? Porque así les puedo mostrar esto mientras tanto y no estoy revisando todo el rato después la... Ya. Isa, Monse, Nardo. Ah, ya. Voy a mirar entonces. Ah, igual eran pocos ya los que quedan. Ya, perfecto. Yes.
A ver, voy a chequear entonces. Ya, ¿el Luciano está por aquí o no? Está el Luciano. Mati, cuéntame. 1, 2 y 3. La primera fue casi nada, así que ahí casi no trabajamos, porque acuérdense que ahí hablamos del curso. Dime, Mati. Sí, porque la 1 y la 2, jornadas así como bien, ¿cómo se dice esto? Bien nada. Nada, 11, 14, ¿qué es eso? Es el 14 de agosto, que te falta algo de texto. Yo se los mandé PDF. La jornada 11 fue el 14 de agosto. Lo que falta es de agosto. Exactamente. O sea, hoy. Ya. Dicto ahí algunos nombres que van faltando. A ver. Me falta Luciano. Me falta José Carvajal. ¿Está por ahí? Que tiene ahí el... Sí, pues está la 11 la llenamos después de que terminemos la jornada. ¿Ya? De la hoja de ejercicios de la clase pasada. Sí, lo tengo. Lo mando al tiro. La de mecánica de fluidos, me acuerdo la vez pasada. Estamos por llenando papeles hoy día. Para tratar de dejar todo más o menos ok. Ya, ok. Gracias, gracias José. A Rodrigo. A ver, ¿qué me falta? Están buscando evidencias. Así está mucho mejor. Estoy atendiendo aquí los problemas que han saliendo por privado. Mil disculpas. Aquí. Jornada 4. Fue de... ¿Cuánto al tiro? Revisión de la A1. Y la 5 fue de leyes del movimiento. La cátedra 6 fue de dinámica rotacional.
La clase 8 fue cuando partimos el trabajo del video. La jornada 8 podría juntar. Claro, sí, cualquier evidencia. Sí, acuérdense si no tiene que ser nada tan duro, si es una cuestión como para poder evidenciar el trabajo nomás. Y eso es todo. Estamos papeleando aquí. Está la parte más engorrosa del cierre semestre. ¿Cómo están con sus otros cursos? Así aprovechando de amenizar un poquito este rato. Hi there. ¿Cómo estamos, Nico? Oh, están ahí tambaleando. Ya, no han aparecido más problemas con el tema de las calificaciones. ¿Eh? Ya, me parece que estamos ok entonces. Dani, Carlos Rodríguez, Juan José Mora, Mati Molins, Nico Martínez, Rodrigo Luna y Rodrigo Jara. Juan Ibarra, Mirko, Seba Coseo, Ángela Caro, José Carvajal, Luciano Cabezas. Esos son todos los que me den alguna cosilla, ya, por si acaso. Me parece súper bien, Ángela. Felicidades entonces. A ver, José, te digo el tiro. Las 7 y la 10. Correcto. La 2. ¿Qué cosa 2? ¿Diego? Ah, claro, por el auto. Oh. Ah, claro, porque en la jornada 2, en estricto rigor, no hicimos mucho, ¿no es cierto? Porque no estábamos ahí todavía con el ritmo de trabajo. Sí, yo creo que la jornada 1 y 2 la vamos a dejar ahí tan vale que no. Contéstenla por una cuestión de formalismo, pero no porque realmente tengan alguna evidencia al respecto. Solamente para tener el número. La 3 fue de... No, la 3 fue la de choques. Ejercitación de choques. Voy a tomar bien puesto. Siete. La 7 fue equilibrio mecánico y el concepto de roce. Un poquito se ve bien. No hay de qué.
No se puede, a ver. Veamos. Oh, correcto. Ya, no, o sea, es que en verdad esas jornadas fueron cuando estábamos recién armando el curso, así que no es necesario ni la... A ver, la 1, la 2 y la 3 que tenía. Claro, de la 3 para arriba, tiene sentido. Y... la 3 fue el día 5 de junio. Ah, pero ya sé por qué no salía la 3. Porque nosotros no habíamos generado este mecanismo para esa época. Nosotros habíamos seguido como en piloto automático. Efectivamente, por eso no sale. Entonces, claramente es desde la 4 en adelante. Claro, porque no habíamos socializado esta cuestión y tampoco habíamos tomado algunos acuerdos. Claro, por eso no salen las otras. Ya. Ya, estamos bien aquí. Ya, chiquillos, chiquillas, para no extender más la jornada, porque de todas maneras quería terminar un poco con el papeleo y tener algunas de sus impresiones, porque veo que llegaron más hoy día, o por lo menos a esta jornada, que los que estaban en seminario en la parte de la mañana. Entonces, ya, lo primero, saber un poco el feedback, si es que pueden de alguna manera entregarme algo más, porque en la mañana conversamos un poco de esto, pero las personas que están aquí, que no estuvieron en la mañana, no es necesario ni la 1, ni la 2, ni la 3, Vicente, porque no habíamos tomado acuerdos ahí. Feedback, alguna cosa para corregir los laboratorios que les han parecido, los seminarios, esta jornada. Ya tenemos que hacer una retroalimentación porque esta es nuestra última clase. Y después de eso, una alternativa y en el caso de que quieran, lo trabajamos hoy día. Si no, nos vamos. Se queda a dormir en la mañana. Ah, les gustaba más el formato antiguo. ¿Cuál es el formato antiguo? ¿Como la clase en donde yo explicaba? Ah, ya, 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 ya. Sí, no se preocupen. Sí, de todas maneras ya se entiende, pues. No, no, en la mañana decías tú. Ah, mejores apuntes, claro, pues que cuando... Es que es un formato de clases totalmente distinto, po. Ahora, como el profesor Jorge les va a hacer la cátedra, creo, porque no estoy seguro de cómo va a ser el formato completamente, realmente es muy, muy parecido a lo que yo les hice las últimas 2 jornadas. Entonces, lo más probable es que van a ser un poquito más independientes en ese aspecto. Quizá el profe va a funcionar más como un intérprete antes que como una persona que expone la materia. Ver video de fome, chuta. Oye, ¿y en los otros cursos las clases han funcionado o no? O sea, en contraste, me importa más saber el contraste con nosotros. ¿Sí? Funciona. Ya. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Me alegra mucho que tengan una buena impresión. Insisto, yo he fallado muchas veces, pero realmente han sido como vaivenes bien, bien fuertes en toda esta cuestión del contexto COVID. Ah, ¿qué situación tienes, Dani? Qué bueno, me alegra que lo hayan pasado bien dentro de todo y por lo menos que haya sumado. Gracias, Diego. Efectivamente, a pesar de que de alguna, no sé si en los otros ramos les pasó, porque obviamente los laboratorios son totalmente distintos, pero si tuvieron la posibilidad de conocerse a lo mejor en los laboratorios, eso también pudo ser una buena idea.
¿Me lo comentaste en los correos? Bueno, imagínate, si ayer nomás recibí como 250. Ah, ya, pero no importa. Sí, no se preocupen, porque las personas que yo recibí su trabajo a partir del mail, se los corregí al tiro. Ya, porque así no se me olvidaba. Entonces recibí la cuestión, así como eran casos particulares, lo corregí al tiro y ya subí la calificación de ese trabajo. Así que los otros los voy a tener seguramente durante el fin de semana. Ya, bueno, las partes feas, ¿cuáles fueron de este curso? Pensando ahora en las últimas clases. No les gustaron mucho. Muchas, no sé, a mí me cuentan que igual tiene harto éxito, supongo, al parecer ese formato. Me dijeron, por lo que me han contado. Ahora no tengo ninguna evidencia de eso. Sí, es un poco más duro. Uno como que pierde el tacto en ese sentido. Se enfoca más quizá en los ejercicios o en el cómo ustedes adquieren la información antes que solamente en mostrar o interactuar un poco más. Ya. Los demás que dicen, porque ahí tengo como dos comentarios, ¿no? Mm, buen punto. Ah, sí, puede ser. Se los mandé, José. Está en Canvas, por si acaso. Sí, se lo revisé hace rato. Échale una miradita. ¿Nadie le gustan las clases de cálculo? ¿Por qué? Encima cálculo es lo máximo. Bueno, yo me acuerdo que cálculo era mi curso amado en la universidad. Así que no puedo decir nada al respecto. Yo pasé cálculo así, pero súper, súper bien. Me encantaba ese curso. Ah, mm. Sí, coincido con el hecho de que las clases, a lo mejor ir variándolas, también puede producir algún quiebre que pueda ayudarlos a entender. Ya. Ya, qué bueno que tengan un buen feedback, porque dentro de todo el área, el área trabaja más o menos en conjunto. Si bien no nos interactuamos tan bien, de a poco como que estamos tirando hilos. ¿Cuál es? Ah, ya. Ok, te lo veo al tiro, vale. Sí. Y las veces que he conversado con el profe Felipe, sí. De hecho, él tenía, cuando llegó acá a la universidad, tenía exactamente el mismo libro que yo había estudiado respecto de, separado al nacer, el, el mismo libro que para poder entender de preconceptos a la hora de hacer enseñanza. Entonces, si bien a lo mejor, insisto, yo fallo mucho en algunas cosas en términos de gestión, eh, creo que la esencia también creo que es lo mismo. A ver, veamos, Mati. Estamos check. ¿Ya? Nice. Entonces eso es bueno. Ya. Los puntos negros, chiquillos, chiquillas, eso es lo que más creo que me importa. Los puntos negros del curso, quizás de estas jornadas también. Estas jornadas es de las cosas más alternativas que he hecho, o sea, casi sin planificación en muchos aspectos, salió muy de la nada, pero de a poquito como que fue tomando un poco más de forma. Quiz 5, ya, pero ese ya, perdónenmelo, no hay perdón ni olvido para mí con eso. Ya, sí, claramente, después del almuerzo siempre la cosa es un poco compleja. Tengo un batido el control 5.
Ya, ¿qué más? ¿Qué más cosas oscuras ven en este curso? Algo para aprender, déjenme algo como para poder cerrar. Porque antes de irnos, quiero mostrarles un poquito del cómo va a ser su próximo semestre. Y con eso cerramos nuestra cátedra. Si no rellené ese formulario, la nota se queda, se queda pues, en principio. Ah, claro, como en el principio, sí. Ya, me alegra que les haya gustado, de verdad. Mucho, mucho, porque aunque no lo crean, yo creo que debemos ser de los únicos cursos que hemos cumplido con todo el programa, así 100%. Y de hecho eh, la A2 fue a un nivel ya oficial y no estuvo tan mal. Así que a pesar de que a lo mejor hubieron algunos cálculos que les complicaron y todo, tengo evidencia fuerte de que creo que cumplimos el objetivo. Cerca del 60 o 70% del curso maneja ya el álgebra a un nivel aceptable, así que yo de repente ya me estoy sintiendo feliz, pero tengo que analizar un poco más las cosas. Sí, yo voy a hacer las clases de mecánica el próximo semestre, pero también parece que también voy a hacer algunas clases de electro. Parece que algunas las voy a dar yo, porque como van a haber muchas personas en el curso, lo más probable es que me hagan tomar alguna cátedra. Entonces, bueno, el profe Jorge tiene ¿cómo se llama esto? Otro formato, claramente, y él va a distribuir mejor los tiempos. No es como yo en ese sentido que traté de cargarme un poco la pega para acá y tratar la parte administrativa por otro lado. Pero lo más probable es que vaya a tener, si es que no, en el peor de los casos van a tener un seminario conmigo. Ya, perfecto. Ok, bueno, no me han tirado más palos en ese aspecto, ¿ah? Los laboratorios, bueno, claramente yo también, pues, sí, pues, los laboratorios no sé cómo van a ser las secciones, eso no lo tengo idea, pero en principio el próximo semestre los laboratorios yo sí, ahí sí o sí voy a estar con ustedes en algún aspecto. Si les toca la sección conmigo, lo van a tener conmigo, literalmente. Porque seminarios y laboratorios fijos que los hago yo, en electro y en mecánica, por supuesto, pero fijo. Así que, y en el peor de los casos, por último, tienen mi correo, así que aquí me pueden pedir ayuda para lo que sea que necesiten. Bien, yo había propuesto, todavía no me responden. A lo mejor es demasiado nada que ver, porque aquí como que si hay problemas, la respuesta es no, pero eh, había propuesto la idea de hacer alguna especie de charla, porque sé que hay muchos temas que yo estoy seguro que les apasionaron, sobre todo por el tema por ejemplo, de la mecánica cuántica, cuando en algún momento hablamos. O sea, ondas, partículas y esas cosas, yo sé que les encantó, así que es una de las cosas entretenidas y que yo sé que no pudimos abordar completamente en el curso. Entonces, pucha, si hay algo de interés, puedo seguir cateteando, pero yo sé que de alguna manera nadie quiere como sumar más pega, por así decirlo. Pero... Sí, de hecho el profe Jorge está haciendo unos CFG que es súper entretenido, que va a ser al parecer biomecánica, que es súper entretenida, esa cuestión es muy entretenida. Por ejemplo, ergonomía, que es uno de los temas súper choros, como típico, no sé si ustedes saben, pero ¿por qué, por ejemplo, las mesas tienen 60 centímetros más o menos de altura, aproximadamente? O cuál es el ancho correcto para poder tener una mesa sin tener que de alguna manera apoyar incorrectamente el brazo, o cuál es la postura del cuerpo para poder optimizar las fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Un curso de biomecánica es súper entretenido, muy, muy entretenido. Yo pensaba hacer un curso de astrobiología, que podría ser choro. O sea, astrónomo, meterla con biología también puede ser entretenido. De hecho, yo me acuerdo la última vez que hablé de astrobiología, estábamos discutiendo con unos amigos respecto del cómo generar vida, obviamente, a partir del silicio, que bueno, es un átomo bien, bien bonito, que se parece mucho al carbono. Todo el mundo quiere ser astrónomo cuando están chiquititos, pero después desisten.
Tú les preguntas a los chiquillos de segundo básico, ¿quién quiere estudiar el cielo? Todos ahí, como el 90% del curso. Preguntáis en cuarto medio, ¿quién quiere ser astrónomo? Ya. Ok, creo que estamos entonces. Parece que no hay más puntos negros. Sí, porque estamos en Chile. Y curiosamente la frase en sí misma es una contradicción. Si Chile es el capital mundial de la astronomía por los próximos 50 años, lejos. Lejos, lejos, lejos. O sea, si quieren meterse en algún área, métanse en la parte como de análisis de datos. No, si estoy haciéndome uno en mi casa. En mi casa la estoy haciendo yo, ahí estoy metiendo el observatorio. No voy a poner ni una sola luz. O sea, voy a poner luces, pero infrarrojas, cosa que no se vea que está encendido. No, me faltan años todavía. Me falta un doctorado. Aquí nadie te pesca si no tenía un cartón. Voy a ser el mejor del mundo en la que así, pero si no tenía un cartón no te pesca nadie. Qué bueno que de alguna manera haya servido por lo menos para ganar un poquito esa motivación. Oye, ojo, los primeros 2 años son bien rudos en términos de aprendizaje, así que en el caso de que después vean una física un poco más compleja, puro número, traten de no desmotivarse, agarren algunos de los libros que yo les compartí, que son re buenos, y traten de ganar un poco ahí del punch. Y acuérdense que la forma de abordar desafíos como gigantescos es fraccionándolos, ¿ya? Divide y conquista, diría Napoleón. ¿Cuál queda, Dani? ¿Cómo uno se mete a investigar como alumno? Súper fácil, pues. Conversa con tus profes. Si uno cuando parte tiene que ser ahí el suche de los profes. Ahí tiene que estar para los mandados, llevar el cafecito y toda esa cuestión. Ahora ya no llevan café, pero un café virtual. Pero tienen que hablar con los profes. Y ustedes tienen que actuar como de chinitos nomás. Y eso es todo. Y listo, y ahí se meten en una investigación. Aparece su nombre y ahí parten. Sí, bueno, pero si eso vamos a corregirlo igual. O sea, el tema de estar ahí como el sentimiento no poder estar, bueno, eso se va a corregir en un tiempo más. Yo sí, pues investigo. O sea, mira, sinceramente hace mucho tiempo que no publico, pero ahora estoy haciendo una investigación interesante, pero que está basada en educación, pedagogía. Entonces, si les interesa hacer alguna cosa como chora, si en física o en análisis de datos, por supuesto. Si tengo temas de tesis, o sea, de mi tesis, o de tesis así como para poder hablar de la vida. Mundo Fungi. ¿De qué fue mi tesis? Mi tesis tenía un nombre complicado. Es que yo oficialmente soy cosmólogo. Entonces, no. Un astrofísico estudia como el universo cercano, por aquí el sistema solar. Yo soy cosmólogo, yo estudio el origen del universo. Entonces, andaba buscando materia oscura. Entonces, mi tesis se trató de buscar galaxias de bajo brillo superficial, que son galaxias bien extrañas, que son muy tenues. Y la gracia de esas galaxias es que al tener poco brillo se trata de explicar el por qué, y la razón que se les da hoy en día es precisamente porque tienen una alta población de materia oscura. Entonces se suponía que al encontrar una cierta población de galaxias de ese tipo, tú podías tratar de estimar cuánta materia oscura hay en el universo que está perdido. ¿Cachai? Entonces, encontré harto, pero para poder contar y para contar galaxias necesitáis una red neuronal, pues así que estuve preparando ahí un poquito o sea, estuve construyendo un cerebro como, no sé si cachas, pero inteligencia artificial es una de las áreas que hay que trabajar, para que te clasifique solas las galaxias, etc. Entonces ahí uno trabaja con esas cositas y las hace aprender. ¿Cachai? Le enseña qué galaxias querís, si son azules, rojas, verdes, no sé, lo que tú quieras. Entonces ahí clasifiqué más o menos como 11 millones de galaxias, aproximadamente.
Obviamente no lo hice yo, lo hizo lo hizo el computador. No, que no, él está loco, si esa cuestión. Eso es para las guaguitas hoy día en este contexto. O sea, cualquier persona debería manejar inteligencia artificial. Claro, vivir como el cerebro de alguien porque las galaxias tienen formato como de neuronas, como de una red neuronal. Sí, hay algo de eso, no tan cierto obviamente, no es como que vivamos en el cerebro de alguien, pero ya miren, en vista de que estamos hablando de puras cosas locas, creo que es el momento para poder decir ya, les puedo dar una pincelada de lo que es el próximo semestre, ¿ya? Ahora, en el caso de que no quieran, no hay ningún problema porque nosotros ya estamos libres, ¿ya? Para poder de alguna manera terminar el semestre. No sé, solamente les voy a dar una pincelada y quiero saber más o menos para poder darle el feedback al profe Jorge, y este es el plan, o sea que ustedes me dan un poco su feedback, más o menos decirme en qué línea están y cuánto de esto conocen, porque en principio ustedes tomaron este curso porque tenían algunas debilidades en ciertas áreas. Entonces, la idea es que me puedan contar más o menos qué tienen, ¿ya? Y eso después yo se lo entrego al profe Jorge, y con eso después más o menos estructuramos el plan para el próximo semestre. ¿Les parece? Esto es una pincelada solamente de todo lo que van a ver. Y insisto, no vamos a jugar mucho con ejercicios, la idea es que sea más o menos argumentativo todo esto. Ya, miren. Vamos a ver aquí cuánto van a echar de menos, porque claramente les voy a mostrar un contraste. Ya, la interpretación de los problemas SEA es algo que depende claramente de la experiencia. Entonces, en base de ese punto, yo te sugiero que, bueno, si tienes un tiempito en algún momento, lo que sea, trates de abordar algún libro que tenga ejercicios, ¿cachai? Por ejemplo, el Serway, el Sears son súper buenos libros. Ahora, el Sears volumen 2, ojo, porque el volumen 2 tiene electromagnetismo. Y ganar un poco de experiencia. Acuérdense del problema del... ¿cómo se llama esto? Del puente que en algún momento les comenté. Si te mandan a hacer un puente y no tenés idea, vaya a llevar todas las herramientas de una, ¿cachai? Porque no sabes. Entonces, cuando ya armes el primer puente, te vayas a dar cuenta qué cosas sí, qué cosas no, y lo más probable es que si te piden un segundo puente, no vayas a llevar todas las herramientas del principio, ¿cachai? Vas a llevar algunas menos. Y vas a ir optimizando, obviamente, tu trabajo, ¿cachai? Entonces, la idea es ganar un poco de experiencia. Un ejercicio diario nunca está mal. Ojo con eso, para no perder el training. Y bueno, como comentario así al pasar, traten de buscar siempre algún libro que les ofrezca un poco más de desafío, ¿ya? Siempre es buena idea tomar algo como más complejo. Bueno, esto es el curso de electromagnetismo, esta sería la semana 1, y esta en términos así como bien superficiales, es lo que debería ser la clase del profe Jorge. Le estoy dando material así como primicias, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, sí, pues sí, la idea es hacer un spoiler para saber más o menos el cómo estamos y que ustedes me vayan diciendo, profe, ¿sabe qué? No cacho esto, no entiendo más o menos nada de esto, o nunca tuve instrucción de una cosa así. ¿Ya? Ok. Cargas eléctricas, fundamentos de circuitos, interacciones eléctricas, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Todo en una clase. Eso es Power. ¿Ya? Power. Entonces, cuando son muchos conceptos y de este calibre, por ejemplo, estas de acá, es porque realmente o la clase es muy complicada o porque derechamente lo van a ver muy superficialmente. Ahora, si lo ven profundamente es porque realmente hay algo descuadrado, ¿ya? Ah, qué bueno que tienen experiencias ahí entonces con circuitos eléctricos, porque la neurona es un circuito eléctrico en sí mismo. Y la membrana también, la membrana plasmática funciona como un circuito eléctrico tal cual. De hecho, si ustedes se fijan, la membrana plasmática tiene como algo así, es como algo así, ¿no es cierto? La dibujan así, como que esta parte tiene los lípidos, ¿cierto? Y curiosamente a ustedes les dicen que el medio extracelular está lleno de iones, ¿cierto? Iones de sodio, iones de potasio y cuestiones que andan dando vuelta afuera, ¿cierto? Entonces, por acá, no estoy seguro, pero confírmenme lo siguiente. El medio intracelular tiene carga en principio un poco negativa, ¿cierto? Porque para poder generar el potencial de acción tiene que estar un poco negativo. ¿Cierto? ¿O no se acuerdan?
Entra sodio, sal de potasio. Sí, pues de hecho la leyenda cuenta que con las neuronas que tienen mielina transmiten más rápido la electricidad, ¿por cierto? Así cuenta la leyenda. El problema es que nadie les explica el porqué. Ya. Ok, bueno, allá vamos, insisto, si son comentarios. Yo les dije que iba a ver esto más o menos superficialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La parte de afuera está positiva o un poquito más positiva. Si eso es así, lo que pasa entonces es que la membrana funciona como una especie de delimitador en donde al separar las cargas positivas de las negativas se genera un potencial, o sea, un potencial eléctrico que permite cargas o movimiento de cargas de un lado para otro. Entonces, en estricto rigor, la neurona es, o sea, y bueno, la célula en sí, es un circuito eléctrico. Por eso también es tan importante. ¿Ya? Bueno, avancemos un poquito. Insisto, esto es un spoiler para que me cuenten más o menos cómo estamos. Ya, cargas eléctricas. Aquí estamos con el problema de los electrones. Ya, partamos por esto, muy sencillo. Sabemos que cargas eléctricas iguales se repelen, ¿cierto? Y distintas se atraen. Ya, check. Con eso parece. Ya, eso es sencillo. También coincido, muy sencillo. Ahora, ¿saben que la carga eléctrica se mide en coulombs? Ah, súper bien. Ya hasta aquí estamos súper. Oye, si saben eso, entonces, porque ustedes tomaron alguna especie electiva o no de física. Por ahí vamos, Tani. Pero todavía no con magnetismo. ¿Tomaron física en el colegio? Ah, lo leí por ahí. ¡Wow! Bueno, si les pasaron campo eléctrico, entonces, porque estamos, pero súper. Oye, que súper extraño, ¿eh? Ya, pero bueno, en fin. Sabiendo eso, estamos ok. Ahora, la carga de un electrón, ¿la conocen de memoria o no? 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ah, súper bien. Ya, eso hay que acordarse, ¿ah? Eso es un tip para el próximo semestre. Hay que acordarse. Son menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ya? Ojo con eso. Y lo entretenido es que como es una carga muy chiquitita, la pregunta ahora es, ¿cuánto es un coulomb? Un coulomb, y aquí yo creo que las pillo, ¿eh? Un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. ¿Eso lo sabían o no? Ya, eso es algo importante. Ya, fíjense, como para que tomen nociones, ojo con esto, ¿eh? En general en electricidad uno nunca trabaja con coulombs. ¿Por qué? Porque 2 coulombs más o menos, para que lo sepan, bueno, sería el doble de ese valor. Uno dice, sí, es hartos electrones, son hartos electrones así como ganados o perdidos. Pero, para que sepan más o menos y puedan imaginarlo, porque esto es algo importante para el próximo semestre, imaginar cosas. 2 coulombs son, en estricto rigor, más o menos la carga que acarrea un rayo desde el cielo. Entonces, si ustedes tienen las nubes, por ejemplo, y se caen bueno, tiran un rayo al suelo, más o menos, lo que ustedes van a tener ahí bajando aproximadamente son 2 a 3 coulombs, más o menos. Entonces es una cantidad de carga, pero monumentalmente grande. Entonces, en general en circuitos eléctricos uno trabaja con microcoulombs, que creo que los que han trabajado en esto conocen la unidad, o nanocoulombs. ¿Ya? Así que muy importante recordar para el próximo semestre que el micro es 10 a la menos 6, que esa es una de las potencias que más van a trabajar, y el nano es 10 a la menos 9. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Check? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Insisto, estos son tips para el próximo semestre para que se preparen y ojalá puedan sumar un poco más de conocimiento. El inventor de un pararrayos, que es Benjamin Franklin, que es la misma persona que nombró las cargas como positiva y negativa, ese tipo es un genio. Es el tipo de la cometa. Pucha, si yo ya le fuera a dar la clase, les cuento la historia, pero traten de averiguarla. Es una linda, linda historia. De hecho, Benjamin Franklin adaptó su casa para poder saber cuándo había tormenta eléctrica. Y se puede. Y eso lo pueden hacer en sus casas, con un par de latas lo pueden hacer. Ya, ¿por qué son 6.25 por día a la menos 18? Súper buena pregunta, Seba. Súper buena pregunta. ¿Por qué? Mira, tienes que preguntarte, antes que eso, ¿por qué la carga del electrón es 1.6 por día a la menos 19 coulomb? Bueno, esto de acá aparece por un experimento que espero que lo conozcan, y si no lo conocen,
Espero que les suene, por último. Y si no les suena, aquí se los cuento. ¿Ya? Muy bien, maestro, súper bien. El experimento de Millikan. El experimento de Millikan nos dio la pista del cómo es la carga del electrón. Si no les suena, el experimento de Millikan consistía en tirar como gotitas de aceite que cuando rozaban por un aspersor, bueno, él soplaba por el aspersor, y cuando hay roce las cosas se cargan. Entonces la gota de aceite queda como cargada, por así decirlo. Pues no me acuerdo si era positiva o negativa. Bueno, whatever. La cuestión es que el peso era para abajo y él ponía un campo eléctrico entre medio. Entonces había una fuerza eléctrica o un campo eléctrico. Y entonces cuando él veía las gotitas suspendidas, él podía, con su peso y con el campo, porque eso lo podía medir, entonces él podía calcular más o menos cuántos electrones o cuántas partículas fundamentales estaban de más o de menos acá. Y ahí pudo saber la carga del electrón. Y ahora tú me preguntas, bueno, ¿cómo se le ocurrió el experimento? No, es que en esos días ya habían nociones de la electricidad. Le debemos mucho a Benjamin Franklin, mucho, sobre todo en esa época. Bueno, ¿y cómo saberlo? Bueno, aquí es imposible saber este valor si es que ustedes no asumen la existencia de los átomos. Entonces, y bueno, y los átomos con partículas subatómicas, porque obviamente si no estamos perdidos. Sabemos que cualquier cuerpo que está cargado, por ejemplo, positivo, es porque perdió cierta cantidad de electrones, ¿cierto? Que se le salieron volando. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos cierta cantidad de electrones que salieron volando o que se le sumaron a un material, entonces nosotros sabemos que la carga eléctrica, que la vamos a llamar Q, debe ser una cierta cantidad de la carga del electrón. Un número n multiplicado por la carga del electrón. ¿Correcto? ¿O ahí se perdieron? ¿Sí o no? ¿O no? A ver, otra vez. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo les digo cualquier carga eléctrica, 2 coulombs, por decir algo. 2 coulombs siempre van a ser un múltiplo n por la carga del electrón. ¿Por qué? Porque un cuerpo que sea que esté cargado es porque se le arrancaron una cierta cantidad de electrones o porque le sumamos una cierta cantidad de electrones. ¿Correcto? Pero jamás vamos a tener una carga que vaya a ser la mitad de la carga del electrón. Nunca. Y eso es a lo que se le llama la cuantización de la carga. Tiene lógica, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí respondo un poco a la pregunta del Seba. Si tú sabes que un coulomb es una n cantidad de cargas del electrón, entonces es n por 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, porque esa es la carga del electrón. ¿Correcto? ¿Cierto sea o no? Ahí sí, perfecto. Y si te fijas, los coulombs se van, y es obvio que se vayan, porque nosotros sabemos que hay una cierta cantidad que es adimensional, obviamente, porque uno está contando electrones. Entonces, la cantidad n debería ser 1 partido por 1.6 por 10 a la menos 19. Y si haces ese cálculo, te va a dar ese valor. ¿N es demasiado grande? Correcto, sí. N es un número grande. Es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Es grande, insisto, es harto. ¿Ya? Hasta ahí check. Bueno, check entonces con las cargas, problema de cargas, no voy a adentrarme mucho más. Ya, esto, el problema de la constante eléctrica. ¿Entienden el concepto de permitividad eléctrica? ¿Eso es más de 1 billón? Sí, efectivamente, es más de 1 billón. Son hartos electrones. Ya, este concepto les recomiendo mucho que lo aborden. El concepto de permitividad eléctrica, esto es como pega para el próximo semestre. El concepto de permitividad eléctrica es uno de los más complicados de entender. Ahora, ustedes lo van a conocer después con el vínculo que se va a llamar la constante K después. La constante K
Esa es fácil, es 9 por 10 a la 9 newtons partido por metro cuadrado por coulomb cuadrado. ¿Por qué? ¿Y de dónde sale esta constante? Esta constante K habla del cuál es la propensión que tienen ciertos materiales para poder ser afectados por un campo eléctrico. Palabras sencillas. O sea, si te aparece un campo eléctrico por ahí, o hay alguna carga dando vuelta que te va a influenciar, por ejemplo, un cuerpo con carga nula no es muy influenciado, ¿cierto? Porque uno tiene que tener carga para ser atraído o para ser repelido. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, si en ese mismo ejemplo, va a haber cuerpos, en cierta forma, que van a ser más atraídos o menos que otros, por supuesto, si se les aparece una carga eléctrica al lado. ¿Cachai? Entonces, la permitividad te ayuda a entender qué tan afectado o afectada eres por un campo eléctrico, o sea, por una carga positiva o negativa, o lo que sea que se te ponga al lado. Ese es un valor. Ahora, lo interesante es que el vacío tiene una permitividad fija, y eso se mide, ¿ya? Eso se ha medido con el paso de los años, y ya sabemos muy bien cómo funciona, etcétera, etcétera. La cuestión es que después les va a aparecer una constante K, que esa va a ser 9 por 10 a la 9 newtons partido en metro cuadrado, coulomb cuadrado. ¿Y de dónde salió esa cuestión? Y aquí es donde tengo la pregunta más como compleja para ustedes, y esto quizá como para llevárselo. ¿Ustedes saben cómo funciona la gravitación? O sea, saben que, por ejemplo, la primera ecuación de una fuerza fundamental es esta. Esa es la ecuación de la gravitación. ¿Nosotros tenemos una carga eléctrica que repela o se repelía? Depende. Va a depender, Jesús. Porque va a depender si nuestras cargas totales suman un poco más o suman un poco menos. Oye, ¿les suena esta o no? Esa es una de las ecuaciones más importantes de este planeta, pero no es muy famosa, lamentablemente. Ya, puede aparecer con un signo negativo aludiendo a que la gravitación es siempre atractiva. Ya, si entienden esta expresión, entonces van a entender la electricidad, o por lo menos la fuerza de Coulomb. Porque esta constante de acá es la constante de gravitación universal, que es una constante muy chiquitita, es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons partido en newton metro cuadrado partido en kilogramo cuadrado. Que si se fijan es muy parecido a lo que pasa con estas unidades. ¿Ya? De hecho, esta está mal, debería ser un metro cuadrado acá. Aquí, metro cuadrado partido en coulomb cuadrado. Son muy parecidas y es precisamente porque la naturaleza de la fuerza eléctrica es idéntica a la naturaleza de la fuerza gravitacional, por lo menos la descrita por Newton. Entonces, cuando ustedes vean la fuerza eléctrica va a tener esta tónica. Carga 1 por carga 2 partido por la distancia al cuadrado. Y es acá, es ese valor. ¿Ya? Y bueno, aquí ustedes se pueden explicar fácilmente el por qué, por ejemplo, uno descarta la gravedad de los procesos químicos. Porque si se fijan, la constante de gravitación universal, o sea, lo que está involucrando a las masas, es a la menos 11. En cambio, los fenómenos eléctricos tienen una constante que es del 10 a la 9. O sea, tienen casi 20 órdenes de magnitud de diferencia para poder hacer un análisis de masas versus un análisis eléctrico. Entonces, por eso uno no estudia en la interacción de moléculas con gravitación, a pesar de que debería ponerla, es tan pequeña que en realidad no vale. ¿Ya? Ok, ¿cuántos de ustedes manejaban el concepto de Coulomb, de la ley de Coulomb? ¿Quién puede seguir yo? La ley de Coulomb es la última que vimos aquí. Un poquito, dicen ahí. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Sí o no? Yo no. Díganme al tiro, porque esta es importante que me lo puedan responder, porque fíjense, las diapos que vienen después ni siquiera siguen hablando de Coulomb. Ya. Ya, eso es algo por lo menos que voy a tratar de anteponerme un poquito y se lo voy a comentar al profe Jorge. Porque si ustedes son una población de chiquillos y chiquillas que no la manejan muy bien, a lo mejor puede ser necesario tocarlo. Ya. Voy con esto, ¿eh? Vamos a seguir dando pinceladas aquí. Ya. Multitester. ¿Los conocen o no? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es?
La Dani yo creo que sí, pues. No, parece que no. Ya, perfecto. Ok, entonces instrumentación, fijo va. Y circuitos eléctricos. ¿Conocen algo de simbología de circuitos eléctricos? Por ejemplo, ¿saben lo que es esto? ¿O esto? No, sí. Digan ahí, por favor, no hay problema. Ya, igual, algo maneja. Abierto y cerrado, perfecto, eso es un switch. Ahí. Se los pasaron probablemente en séptimo. Sí, ya, perfecto. Entonces, circuitería en cierta forma no tanto. O sea, le vamos a poner énfasis, pero nunca tanto. Ya, ok, esto es ley de Coulomb. Ah, aquí hay una pregunta buena. Ya, ¿cuál es el voltaje del circuito de la casa? De los enchufes de la casa. ¿Cuántos volts tienen? 220, muy bien, Erich. Muchas gracias. Súper bien. 220. Ya. Y si yo les dijera, ¿qué es lo que mata? ¿La corriente o el voltaje? Cuando ustedes meten los dedos al enchufe. ¿Qué es lo que mata? ¿La corriente o el voltaje? Ya. Ok, me quedó clarísimo que no lo manejan tan bien. Ya, pero no importa, estamos bien. Esto es algo como para conversar. Lo que mata, ojo, es la corriente, para que la respondan el próximo semestre. Pueden tener 2000 volts de voltaje, pero eso no necesariamente los mata. De hecho, en un chispazo, por ejemplo, estos globitos que uno frota y le salen rayitos de repente, así como en la ropa, o se sacan la ropa y le suenan rayos, por ejemplo, de repente. Eh, fíjense, ahí hay del orden de 5000 volts más o menos de diferencia. ¿Sí? Entonces, y eso no mata. Lo que mata es la corriente. Ya, ojo con eso. Ya, denle vueltas ahí. Lo que promueve el movimiento de cargas es el voltaje. Lo que mata es la corriente. A ver, profe, ¿por qué? Si uno toca unos fierros, ¿por dónde pasa el metro? No pasa nada, pero si se tocan los dos al mismo tiempo, uno se electrocuta. Ya, eso, pucha, ojalá que lo conversemos. Voy a tratar de hablar con el profe Jorge de estas cuestiones, porque realmente esa parte es entretenida, pero uno se podría preguntar por qué los pajaritos cuando se paran en los cables no se mueren. Y, y- ay, y no muere electrocutado. Bueno, es precisamente porque al tocar los dos, si ustedes tocaran con los dedos uno solo de los hoyitos del interruptor, no les pasa nada, porque no hay diferencia de potencial. ¿De potencial qué quiere decir eso? Que no hay diferencias de necesidades de que las cargas se muevan de un lado para otro. Ahora, si este pájaro tocara con la otra pata este cable, ahí querría pasar, porque este está a 0 volts y este está a 220. Lo que importa es la diferencia. La diferencia promueve el movimiento. ¿Ya? Es como tener un cerro. Si un cerro no tuviese altura, una pelotita no caería. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Hay que generar una diferencia entre los dos cables para que las cargas se mueran de un lado para otro. ¿Ya? Entonces, lo que hay en los 220 volts es la posibilidad de mover cargas, pero no es el movimiento de cargas. La corriente es el movimiento de cargas. ¿Ya? Bueno, y el pajarito muere cuando toca los dos cables. Ah, y buena pregunta, porque ahí también decían, ya, ¿y qué son los 20, 50 Hz? Los 50 Hz en este caso son la frecuencia con la que va y viene la corriente alterna. La corriente alterna es que va moviendo los electrones de un lado para otro para poder generar un flujo. Pero eso lo vamos a hablar el próximo semestre. Miren, si ustedes escuchan los 50 Hz, yo aquí tengo justo un generador de sonido. Aquí voy a ponerle 50 Hz. A ver cuánto está esta cuestión. Escuchen cómo suena, miren. Quizás lo conocen este sonido. Ah, aquí está. Miren, voy a ponerle play. ¿Eh? Conocido, ¿eh? ¿Les suena, cierto? Bueno, es por culpa de que la corriente se le puso una frecuencia audible para saber dónde hay corriente. Muy inteligente los que diseñaron esto.
Cosa que no te acerques a los lugares que pueden ser medio peligrosos. De hecho, esa es la razón por la que se suena. ¿No has cachado que la tele pueden saber que está prendida a pesar de no estar en la pieza? Ya, bueno, es por eso. Ya, bueno, me quedó claro más o menos cuánto tenemos de esto. Súper bueno. Ya, acá, esta es la otra diapo. Energía potencial eléctrica. Aquí la cosa se pone oscura. ¿Les suena este concepto, no? Nada. Yo creo que aquí nada, ¿cierto? No, nada, 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 nada. En lo más mínimo. Ya. Ya, les voy a dar solamente el spoiler siguiente. Miren, fíjense. Los protones, solamente con esto, y ya con esto casi terminamos. Tenemos dos protones aquí, y aquí hay un neutrón. Bueno, me imagino que se lo han preguntado más de alguna vez, creo, y quizás se lo preguntaron a sus profes de química, creo, pero si no, no. Bueno, filo. Los protones, comillas, están tocándose, ¿por cierto? O bueno, están muy cerca. Entonces, al estar muy cerca, por así decirlo, ellos funcionan como una especie de resorte, como que están acumulando una energía en su interior. Aquí hay una energía. Así como cuando uno compacta un resorte, y al soltar el resorte, esta cuestión como que se libera, ya, si tú sueltas de alguna forma los protones, entonces ellos van a salir volando. ¿Correcto? Eso es sencillo, ¿cierto? Ya. Bueno, si eso es así, la energía potencial eléctrica en este contexto es exactamente lo mismo. La posibilidad que tienen los átomos o cargas de poder guardar esa energía y después de cuando los sueltan, salen repelidos o se tienden a juntar. Esa energía que los moviliza solos, por así decirlo, eso se llama energía potencial eléctrica. Y se le llama potencial porque todavía no se libera. Se libera cuando se mueven. ¡Ay, qué buena pregunta! Vicente hace la siguiente pregunta, dice, profe, tengo entendido que la electricidad son básicamente movimientos de electrones. Sí, es verdad. Pero ¿de dónde se obtienen esos electrones? O sea, ¿cómo es que no se acaban los electrones? Los electrones están en todos lados, porque por todos lados tú tenés átomos. Y si tienes átomos, entonces en las capas externas, necesariamente para poder equilibrar los núcleos, vaya a tener electrones. ¿Cachai? El problema está en que no todos los electrones son dignos como para poder seguir el concepto de electricidad. Solamente hay algunos electrones que son capaces de hacer algo así, que son los electrones que siguen más o menos reglas de valencia, que los dejan en los orbitales más externos, y además de eso son propensos como a arrancarse del átomo. Se les llaman electrones de valencia o electrones libres. ¿Ya? Así que eso. ¿Y a dónde están todos esos electrones? En todos lados. Casi no se acaban. Bueno, obviamente se van a acabar, pero en algún momento en que se le arranquen a toda la Tierra, ¿ya? Pero todos los elementos tienen ¿cómo se llama esto? Electrones, ¿ya? Así que de todo tú puedes sacar electricidad. De hecho, el efecto fotoeléctrico es súper entretenido porque con la luz, si la luz se comporta como una partícula, es capaz de levantarle algunos electrones a la materia. ¿Cachai? Y así funcionan los lentes de visión nocturna, por si acaso. O sea, que tú tengáis un material que con la poca luz que hay en la noche, le choca algo, ¡pum!, y se libera un electrón, y mientras más electrones se liberan, tú podéis contarlo, podéis generar una corriente, entonces mientras más corriente hay, tú te puedes formar una imagen. Oh, pero aún así no podemos teletransportarnos. Sí, coincido. O sea, eso no lo sabemos, en verdad, porque en principio la naturaleza de nuestro cuerpo sí se teletransporta. ¿Van a haber ecuaciones de Maxwell? Sí, las van a ver, pero superficialmente. Ya, eso con la energía. ¿Qué más? Ley de Coulomb, ya la conversamos. Un ejercicio, y creo que ahí estábamos. Ya, y campo. Bueno, el campo eléctrico, no sé. Bueno, aquí lo último que les puedo comentar porque ya estamos listos. Ya tengo el feedback que necesitaba. Campo eléctrico es la solución a uno de los problemas que casi mató en vida a Newton, a Isaac Newton, por si acaso. Newton murió sin saber cómo era que, por ejemplo, la Luna se comunicaba con la Tierra sin tocarse. Nunca lo supo, murió sin saber. Y era uno de los problemas más grandes, porque lo llamó el problema de la fuerza a distancia.
que él sabía que existía esa fuerza, pero no tenía idea cómo se hacía. Imaginó hilos invisibles, un montón de cosas, pero no pudo resolver el problema. Así que el problema lo resolvió una persona muy humilde, del área de la física en este caso, que fue Michael Faraday. Y él se le ocurrió más o menos la idea. Que dijo, no, en verdad no es que hay cuerdas. Sí, pues ese problema se resolvió. Dijo, no es que hayan cuerdas, es que hay algo que dobla el espacio y que los hace interactuar. Y después esa fue la pista para que Einstein inventara la relatividad general, sí, eso es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas cosas se atraigan? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Hay un concepto que él inventó que es como el campo. Y bueno, ¿por qué le puso campo? Porque si ustedes imaginan una planicie, bueno, tiene una sola orientación, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú le pones una masa o imagináis que esto es como una tela, entonces al poner aquí un objeto, esa tela se va a doblar un poco. Entonces, cualquier masita que le pongas ahí, el campo o la parte que está afuera le va a decir cómo moverse a eso. ¿Cachai? Entonces, la fuerza de acción a distancia en realidad no es una fuerza. Es como que hay algo fuera que está interactuando con lo otro y que se cambia o se modifica o se dobla dependiendo de qué hay delante de él o en él. ¿Cachai? Entonces, bueno, obviamente si inventáis este concepto empezáis a cuestionar la fuerza porque la fuerza entonces podría ser como una especie de ilusión. Y para Einstein así fue. Sí, por ahí vamos. Bueno, entonces así, si se ponen a mirar, es como una hormiga que va dentro de un auto. Si ustedes se imaginen siendo una hormiga. Van dentro de un auto y el auto acelera. Y se imaginan a lo mejor esas cositas que cuelgan así como para el olor. Ya, no sé, bueno, los arbolitos, los típicos arbolitos que están ahí. Entonces, una hormiga se queda pegada en el asiento, porque la hormiga no percibe los problemas como de la aceleración así del auto, porque es muy chica. Entonces se queda pegada en el panel o donde sea que esté. Y entonces cuando el auto acelera, ¡pum!, esa cuestión sí lo siente, y entonces la cosita como del olor se hace atrás. ¿Cachai? Entonces, la hormiga va a creer que eso, hay una fuerza atrayendo hacia atrás esta cuestión del olor. Entonces, para la hormiga, eso sería una realidad, que es lo mismo que pasa con nosotros. La gravitación puede ser una realidad, pero en parte. Debe haber otro efecto que está por fuera. ¿Cachai? Bueno, en fin, eso son las ideas. Con eso ya me quedo. Yo quedé tranquilo por lo menos con esta última jornada. La que vendiendo el bosón de Higgs. Uy, no, insisto, eso queda para la próxima jornada. Sí, pues el Sol con la Tierra también, y nosotros también. Nosotros estamos parados en la tela del espacio y el tiempo. Entonces nosotros también lo modificamos. ¿Me estás diciendo que existe un multiverso? Bueno, no sé, eso todavía no está confirmado, pero piensen en esto. Todas las radios están sonando ahora y ninguno la sintoniza porque no tiene la capacidad de escucharla. Pero si tú pones la radio y sintonizas solo una, a pesar de que están sonando todas a la vez. Entonces, no hay ninguna razón por la cual ustedes, por ejemplo, no puedan creer que múltiples universos están ocurriendo ahora, pero solamente entramos en sintonía con uno. Miren, yo sé que lo quieren ver porque fue a la peluquería. Mira, van a tener la primicia. Mira, yo sé que lo quieren ver, pero mira. Esto es lo último, ya estamos listos. Con esto me despido. Mira. No muestres que es el video, mi amor. Se fue a la peluquería. Ya no es un chascón. Ya, en fin, whatever. El de arriba. Ya, a ver. No sé, bueno, se lo voy a mostrar de acá nomás. Ya estamos. ¡Oh, no! Ya. Vamos a mostrar esto. Ya. Para hoy, Nico. Sí, para hoy. Si tomaste algún apunte, lo subes hoy día. Y si no, lo que tengan nomás. No sé si pusieron alta atención, no sé, sáquense una selfie, pero como les digo, no sé, ahí solamente pongan lo que sea pertinente de acuerdo a la atención que pusieron hoy. ¿Ya? ¿Estamos? No les quito más tiempo. ¿Vale? Esto fue nuestra última jornada. ¿Qué libro recomiendo para Electro? Sears
volumen 2. Muy bueno. Realmente muy bueno. ¿Ya? Y con eso basta y sobra. Ahora, el otro libro, si es que quieren empezar a adentrarse en el tema eléctrico, el Paul Hewitt, por supuesto, sin dudarlo. Paul Hewitt. Está en Alejandría, sí. Ya están empezando con sus teorías conspirativas. Ya. Ahí. Eso lo dejamos para una próxima ocasión, ya, porque no quiero quitarles mucho más tiempo. Ya. Paul Hewitt, física conceptual, por si acaso. La teoría de que existe el multiverso, insisto, no es necesariamente una teoría, el problema es medirlo, ¿ya? Porque la cuántica funciona con esa afirmación. No funcionaría si es que no existieran las múltiples posibilidades que se están mezclando. La cuántica funciona con la existencia de eso. El problema es que nadie sabe cómo funciona. O por qué funciona en verdad. ¿Ya? Ok, oye, ya, no les voy a quitar más tiempo, insisto, así que si quieren en algún momento podemos hacer alguna charla así como más o menos entretenida de esta clase de temas. Yo ya les di el spoiler de lo que va a ser el próximo semestre y confío en que por lo menos se pueden ahí como estar, tienen algunos temas para poder empezar a hablar. ¿Ya? Las fantasmas son personas del universo. No, ya, no hablemos de esas cosas porque vamos a seguir hasta mañana. Ya, de verdad es harto. Too much. La física da para mucho. Ahora, no se metan con tantas cuestiones de la física si la biología da para mucho. La biología es preciosa. Así que denle una vuelta. Si en el patio de la casa uno puede hacer ciencia. Se los digo así, súper sinceramente. En el patio de la casa ustedes pueden tener un descubrimiento. El problema no es qué tan grande es. El problema es cuánto se dedican a eso. ¿Ya? Y en contexto de pandemia, bueno, si no tiene patio no importa. En la misma casa. Estudia el polvo. Mira, mi esposa acaba de encender un incienso acá y yo veía la nube que existe aquí como de la cuestión y veía como moverse esta como nubecita, pero era una línea. Entonces me imaginaba ahí el príncipe Arquímedes dando vueltas. No sé, cosas que uno parece, que uno piensa así como en el día de hoy. ¿Ya? En fin, las cosas que uno piensa así de las cosas que sabe. Ya, chiquillos, chiquillas, insisto, han pasado 3 minutos, estamos. Hoy día, por supuesto, no tenemos consultoría, los dejo tranquilos con eso. ¿Ya? Bueno, insisto, espero que hayan sido buenas jornadas y que de todas maneras esto les haya aportado. Si no, pucha, voy a tratar de mejorarlo un poco más para el próximo semestre porque, como les decía, esto salió casi de manera así improvisada. Pero de verdad traté de hacer lo mejor posible.